Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Pueden tomar asiento. Nuevamente, hermano Juan, hermana Teresa, Blanca, bienvenidos. Damos gracias a Dios por sus vidas en medio de este tiempo difícil. Quiero, por favor, que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Isaías capítulo 11, que es un pasaje mesiánico, y creo que dentro del énfasis que estamos viendo, que es alcanzar al mundo, uno de los énfasis de nuestra iglesia es que queremos alcanzar al mundo. Somos pocos, somos frágiles, somos débiles, pero nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es grandioso, y esa es nuestra confianza, de que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, y como dice nuestro himno lema, grandes cosas ha hecho el Señor, y por lo tanto estaremos alegres, estaremos llenos de gozo. En la introducción yo pongo lo siguiente: a Isaías, que es un profeta del siglo VIII antes de Cristo, a él se le conoce como el profeta mesiánico. ¿Por qué el profeta mesiánico? Porque ningún profeta como Isaías habló tanto del Mesías Rey, del Mesías que viene, y no nada más de su primera venida, está hablando de su segunda venida. Así que él habló una gran cantidad de mensajes mesiánicos acerca del Señor Jesucristo. Es muy interesante, y sé que Dios guió en todo ello, pero nada más les quiero dar unos datos que nos impresiona de cómo Dios guió a este libro de Isaías, ¿no? Por ejemplo, la Biblia tiene 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. Es muy interesante que la Biblia, Isaías, empieza hablando de que todo en el hombre está enfermo, todo en el hombre está dañado, todo en el hombre hay enfermedad, hay pecado. La Biblia comienza diciendo que el pecado entró al mundo, y que con el mundo entró maldición y destrucción sobre toda la creación. También Isaías, es muy interesante que termina el capítulo 39 y empieza el 40 con un mensajero diciendo que preparen el camino del Señor. El Señor viene, y es una voz que clama en el desierto. Es muy interesante que el Antiguo Testamento termina con su libro 39, y en el libro 40, que es donde empieza el mensaje de adoración, de esperanza del profeta Isaías, empiezan los evangelios con el mensaje de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparen el camino que viene para el Señor. Es muy interesante que en el capítulo 53 se nos habla de la muerte de este Mesías, y una muerte impresionante. Ningún profeta describió los sufrimientos de Jesucristo en la cruz como Isaías, y esto lo vemos reflejado en los evangelios. Pero es muy bonito y nos llena de confort que Isaías 65 y 66 terminan con cielos nuevos y tierra nueva. Isaías prometiendo que Dios va a restaurar todas las cosas y que viene un cielo nuevo y una tierra nueva.
Apocalipsis, que es el libro 66 de la Biblia, nos habla y termina hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Esto es algo sobrenatural que al estudiar Isaías uno va descubriendo cómo el propósito de Dios se cumple. Así que ningún otro profeta anunció la esperanza del reino del Mesías y la victoria del Señor sobre la maldad y la violencia. Estamos preocupados, estamos tristes, estamos cargados por lo que está pasando en Ucrania y estamos orando por ello, ¿verdad? Se decía que no era guerra, pero sí es una guerra y pastores rusos están orando para que Dios detenga la guerra y están orando por sus hermanos ucranianos. Y los pastores, misioneros y cristianos de Ucrania están orando para que Dios tome el control. Y Dios es poderoso, así como humilló a Nabucodonosor y lo puso en tierra, así puede humillar a los soberbios, así puede humillar a aquellos que creen tener el control y que creen tener el dominio sobre los demás. Ahorita hay una tensión terrible entre Occidente y Oriente y fue muy triste las palabras del presidente francés que estuvo platicando más de hora y media con el presidente de Rusia. Después de esa hora y media, el presidente de Francia dijo: esto se va a poner peor. Vienen asuntos terribles, asuntos muy tristes sobre la humanidad. Y yo creo que como cristianos, más que dejarnos llevar por las palabras del presidente de Rusia o por las palabras del presidente de Francia o por las palabras del presidente de este país o de cualquier otro mandatario, pues tenemos que repasar la palabra, tenemos que repasar la Biblia. E Israel ahorita no tiene reyes. Hay recuerdos hermosos del rey David, del gran rey David. Hay recuerdos hermosos del gran y próspero rey Salomón. Pero después de Salomón se divide el reino y viene cautiverio primeramente de parte de Asiria y después de parte de Babilonia. A Israel pierde a todos sus reyes y no nada más pierde a todos sus reyes, pierde su territorio, es esparcido por todo el mundo. Y hasta 1948, que las Naciones Unidas se atrevieron a reconocer a Israel como nación y también a darle la bienvenida a su tierra. Esto es difícil, pero viene en la Biblia, viene en la palabra del Señor. Ahora, vean lo que dice Isaías 11.1. Isaías 11.1 dice lo siguiente: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Ahora, esta palabra tocón es un poco rara. Para mí esto es algo nuevo. Pero el tocón es una palabra que sí existe y tiene que ver con el tronco, el pedazo de tronco que queda cuando se tala un árbol, cuando se corta un árbol. El pedazo de tronco que queda unido a las raíces, a eso se le llama tocón. El otro es el tronco caído o el árbol caído. Así que Isaías puede ver, guiado por Dios, lo siguiente: ese tocón, ese árbol que se consideraba muerto, ese árbol que se consideraba cortado, ese reino donde Dios quería ser rey, que fue cortado y donde actualmente no hay rey en Israel, Isaías prevé, Isaías ve por anticipado de que se va a levantar un retoño. Y es impresionante porque aparentemente un tocón es algo que ya no vive. Sin embargo, está pegado a la raíz. Es algo que puede durar años
así, sin que vuelva a crecer un tronco, sin que vuelva a salir un árbol. Pero lo que sucede con el tocón es que surgen retoños, surgen ramas y puede surgir algo tan fuerte que se puede levantar un nuevo árbol de ese tocón, de ese pedazo de tronco que todavía está ligado a la raíz. Ahora, lo que el profeta está diciendo es que aunque se piense que el reino de Dios y que los reyes que Dios quiso que gobernaran a su pueblo quedaron hechos a un lado, Dios va a levantar un nuevo rey. Y tal vez tú digas, bueno, sí vino, pero los judíos no le hicieron caso. Pero este rey, aquí Isaías está diciendo que es un rey sobrenatural que va a establecer justicia. Yo por eso al mensaje le puse el establecimiento del reino de Dios. Y está basado en este pasaje que leyó Xochitl. Y el primer pensamiento que quiero dejar es el siguiente. El establecimiento del reino de Dios solo, en primer pensamiento, solo es posible con la venida poderosa del Mesías. Ahora, tal vez tú digas, pastor, amigo, no se está refiriendo a la primera venida. La primera venida vino muy humilde, muy frágil, muy insignificante. Los judíos, los romanos, los religiosos lo despreciaron. Aunque él era el Mesías sobrenatural, nos dice en los versículos del 1 al 5, vean lo tremendo de esto. Dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre de él. O sea, Dios le va a ungir con un conocimiento sobrenatural, el espíritu de sabiduría y de entendimiento. Desde su primera venida, el Señor Jesucristo mostró un conocimiento sobrenatural. La Biblia dice que nadie tenía necesidad de darle testimonio a él porque él conocía los corazones de cada persona. Él sabía la historia de cada persona porque él tenía conocimiento sobrenatural de parte de Dios. Imagínense qué impresionante este Mesías que se levanta, que habla, y lo que habla es palabra de Dios, es voluntad de Dios, y cada palabra suya no va a caer a tierra, es decir, no será frustrada, no será echada a perder, sino que cumplirá el propósito de Dios. Luego dice, el espíritu de consejo y de poder. Dios empezó a través del Mesías a hacer milagros, a decir grandes enseñanzas, grandes profecías, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Su vida, su comportamiento era tan perfecto que dice la Biblia que Dios podía aspirar viendo su vida y percibiendo un olor grato, un olor de vida. En otras palabras, Dios se deleitaba en él. No sé si ustedes han pasado por lugares donde huele a echado a perder, donde huele a algo que está descompuesto, algo que lo descompuesto, lo echado a perder causa rechazo, causa náuseas, causa, diría alguien, fuchi, ¿no? Pero el comportamiento de Jesús era tal que Dios percibía en su vida el temor de Dios. Su comportamiento era tan perfecto, tan limpio, tan puro, que Dios se deleitaba en él. Por eso Dios en Mateo capítulo 3 y en otros pasajes, él dice, este es mi hijo amado,
en quien tengo mi delicia, en quien tengo contentamiento, en quien me complazco, porque su vida es tan perfecta, tan llena del temor de Dios, que su vida no concibe la maldad, su vida no concibe el pecado, no concibe lo corrupto. Dice, Él se deleitará en obedecer al Señor. A Él no le causará pesar decir, ay, tengo que obedecer a Dios, tengo que hacer esto para Dios. No, Él ve los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios como un deleite. Y yo sé que a veces hay cosas que Dios nos pide que no son un deleite. Cosas que Dios nos demanda que nosotros decimos, oh, pero Dios, ¿y mi tiempo? Pero Dios, ¿y mi cansancio? Pero Dios, ¿y mi distracción? Pero Dios, ¿y mis cosas? Yo quiero ser el primer lugar en tu vida, dice Dios. Y Él dijo, me deleito en ti. Hubo nada más una ocasión en que Él dijo, Señor, si es posible que pase de mí este trago amargo. Si es posible, no quiero sufrir como ya nos pusimos de acuerdo. Pero inmediatamente corrige, aunque después estuvo orando por horas y estuvo diciendo, pase de mí este sufrimiento, haz a un lado lo que voy a vivir. Pero Él acabó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es deleitarse en la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! Que tú le llegues a decir a Dios, por eso a veces nos da miedo orar así. Levantarnos en el día y decir, Señor, que tu voluntad sea hecha por encima de mi propia voluntad. Nos pondríamos a temblar con las cosas que en el fondo queremos, con las cosas que en el fondo anhelamos, por anteponer la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia que Él se deleitaba en obedecer al Señor. Luego dice, no juzgará de acuerdo a las apariencias. A Él no lo vamos a engañar, a Él no lo vamos a confundir. Él no se deja guiar por lo que ve, Él ve el corazón. Y luego sigue diciendo, hará justicia a los pobres. Esto no lo vimos en la primera venida. Esto no lo acabamos de ver. Sí hizo milagros, sí sanó a enfermos, sí liberó a endemoniados, sí hizo muchas cosas, pero todavía siguió habiendo gente pobre, todavía siguió habiendo gente explotada, todavía hay gente frágil y débil que está pidiendo refugio. Es impresionante que en una semana casi 1 millón de refugiados en Ucrania. Dice que es el mayor éxodo de toda la historia. Y dice que eso se va a multiplicar por 5. Es decir, van a salir más de 5 millones de gente que vive en Ucrania. Más que el pueblo de Israel que salió de Egipto. El mayor éxodo en la historia. Dios se compadecerá del frágil y del débil. Y confiamos en el Señor. No confiamos en los poderes políticos. Es más, con todo el respeto, no confiamos en la ONU ni en la OTAN. Confiamos en el poder del Señor. Confiamos en el Mesías Rey que muy pronto va a establecer justicia sobre esta tierra. Por eso podemos decir, Maranata, el Señor viene, el Señor viene. Vea lo que dice, tomará decisiones imparciales, no políticas, imparciales, con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Imagínense. No estamos hablando de armas nucleares, no estamos hablando de cosas impresionantes. Un soplo de su boca. Una palabra suya es poderosa para destruir a los perversos
y a los malvados. Y luego culmina el 5 diciendo, llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Entonces, solamente este reino de paz, solamente este reino de justicia lo va a establecer el Mesías. No un país, no un conjunto de países. Aunque el presidente de Ucrania tenga sangre judía, el Mesías es el que va a establecer el reino. Va a establecer su reino. Y tenemos que confiar en eso y tenemos que orar. Y por eso le hablamos a las otras naciones. Venga tu reino. Fíjense, vino un avión de la Fuerza Aérea de México. Trajo gente de México, de Ucrania. Pero vinieron un buen número de ucranianos. Y de otros países. Y dice que van a mandar más vuelos. Posiblemente Estados Unidos también mande vuelos, no sabemos. Pero imagínense, ya no tenemos que ir hasta Ucrania a predicar. Ya Dios nos manda a los ucranianos a predicarles. Y nos manda a otras naciones. Por eso es importante hablar de Cristo. Porque al hablar de Él, al confesarle a Él y al creer la gente en el mensaje que compartimos, podemos decir, venga tu reino, hágase tu voluntad. En segundo lugar, el segundo pensamiento que les quiero dejar es que el establecimiento del reino de Dios traerá restauración sobre lo que dañó el pecado. El pecado vino a traer maldición en la tierra y maldición a la humanidad. Dice la Biblia que el temor del hombre Dios lo puso en los animales. Y los animales, antes de la caída, antes de que todo ocurriera, los animales eran vegetarianos. Pero después, con la maldición del pecado, los animales se convirtieron en animales carnívoros, animales sanguinarios. Y hubo animales, es impresionante, hermanos. A veces ver videos de animales chiquititos, sanguinarios, violentos contra otros animalitos. Aquí está hablando de animales poderosos con animales frágiles. Y hace una comparación de una manera impresionante. Vean lo que dice versículos de 6 al 8. Isaías 11 del 6 a 8. Del 6 al 8. En ese día el lobo, que es símbolo de maldad y de violencia, dice, y el cordero, que es su presa, que es su víctima, vivirán juntos. ¡Qué tremendo! Vean lo que hace el Mesías Rey. Restaura lo que el pecado dañó. Ahora, algunos comentaristas dicen, bueno, lo que Isaías está escribiendo es algo simbólico. No, va a pasar. Va a pasar esto. Dios va a transformar. Algunas personas dicen, ya se ve en algunas situaciones, se ve que animales salvajes, tratándolos bien, con amor, responden con amor. Obviamente hay que tener cuidado con qué animal salvaje uno se mete, ¿verdad? Pero muchos animales son violentos de por sí. Sin embargo, a veces uno ve muestras de cariño y de amor en un animal salvaje hacia un animal indefenso. Es impresionante ver eso. Y yo creo con todo mi corazón que Isaías está hablando de cosas literales. Está hablando de un lobo literal y está hablando de un cordero literal. Pero también está diciendo, y el leopardo, que es otro animal salvaje, se va a echar. Imagínense, echar habla de amistad, habla de paz, habla de tranquilidad, habla de convivencia con un cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león.
Los leones muchas veces buscan animales grandes para satisfacerse, para llenar y saciar su instinto sanguinario, sus deseos sanguinarios. He visto documentales, videos, series de animales salvajes. Es tremendo las cosas que hacen para sobrevivir. Y luego es una cadena. Un animal grande se come a uno, el siguiente animal se come al otro, y así se van comiendo unos a otros y no pueden convivir juntos. No pueden convivir. No pueden convivir. Sin embargo, aquí está hablando de algo sobrenatural. Y el acabose de todo, ahí entramos nosotros, pero dice, y un niño pequeño estará seguro. Un niño pequeño los guiará a todos. Imagínense un pastorcito, un niño pequeñito jalando a un león por su melena, diciendo vente. Y un niñito conviviendo con un leopardo, con un lobo, sin que estos les hagan daño. Esto habla de una transformación de algo violento en algo pacífico, de algo destructivo en algo calmado. Y es tremendo. Estaba viendo el video de un soldado ruso que fue atrapado por los ucranianos. Y a este hombre, soldado, se le permitió hablar con su mamá. Y él decía, mamá, por favor, intercede por nosotros. Que nos liberen, intercede para que pare esto. Y se pone a llorar. Y le dice a la mamá, nos mandaron aquí para que muriéramos todos. Nos mandaron para matarnos. Nos mandaron aquí para matarnos. Intercede, mamá, por nosotros. No nada más estaba hablando por él, estaba hablando por sus compañeros. Y estaba hablando por toda la gente que estaba muriendo. Dice que las mamás se levanten y que su voz se escucha, paren ya esta guerra. Solamente va a ser parada por la intervención del Mesías, Rey. Y Él va a cambiar esos pensamientos destructivos y de odio en pensamientos pacíficos. ¿Qué cosa hay más indefenso y frágil que un niñito? ¿Qué cosa hay más frágil? Uno cuando tiene un chiquito, no le quiere perder la vista. A ver, ¿qué te lleva hasta la boca? ¿Y con quién andas? Cuidado, a ver, que no haya nada. Cuando estamos con la nieta, nos desvivimos, que no le vaya a pasar nada, porque es tan frágil. Y aquí la Biblia dice que un niñito va a pastorear, y no nada más eso. Dice la Biblia, fíjense en el versículo 7, la vaca pastará cerca del oso. O sea, ustedes saben que las vacas son bien nerviosas, tienen que tener un ambiente tranquilo para poder inclinarse y agarrar el pasto o el heno y estar masticando, pastando. Si la vaca ve un ambiente hostil, un ambiente agresivo hacia ella, no come. Sin embargo, dice, pastará. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno, como las vacas, imagínense. El león ya no será sangriento. El león dice que comerá heno como un animal manso, como un animal y algo impresionante. Dice, así es, el bebé, habla de un bebé, el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Estamos hablando no de un truco de magia.
Estamos hablando de un bebé que se le deja jugar. Está hablando de jugar. Meterá su manita curiosa, su manita juguetona en un nido lleno de víboras. Y algunas traducciones hablan de basilisco. Hay otra versión dice una cobra. Pero habla de esa clase de víboras que sacan su lengüita y o sea, son víboras que con su mirada y su sonido cautivan a su víctima. Y el niño las va a ver cara a cara, a sus ojos. Ya no van a ser cautivados, ya no van a ser hipnotizados, ya no van a ser paralizados por lo terrible de esas víboras que cautivan a las personas y las paralizan con su mirada y su silbido y luego las atacan. Dice que el bebé las va a agarrar y va a jugar con ellas. Eso no es posible ahora. Y si eso es con un bebé, con un niño y con esos animales, unos que se comen a otros, de repente estar viviendo juntos, eso es lo que va a hacer el Mesías. Eso es lo que Él va a transformar. Un mundo lleno de odio, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de violencia, en un mundo pacífico, en un mundo restaurado a como fue el mundo primero que Dios hizo y en el cual Dios quiso que viviéramos. Vean algo impresionante. Por eso debemos orar y decir, Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino. Estamos ya cansados, estamos ya agotados de tanta maldad, de tanta violencia y de tantas noticias, de crímenes, de asesinatos, de personas que está aquí Kimi, ¿no? Pero que asesinan niños. Que uno dice, pero ¿por qué se meten con bebés inocentes, con niños inocentes? Por la maldad, por el pecado. El Mesías va a restaurar todo aquello que el pecado dañó. Por eso es importante alcanzar al mundo. Por eso es importante alcanzar al mundo. Por eso una de nuestras principales cargas es hablar de Él a aquellos que no le conocen, sin importar su nación. Esto nos lleva al tercer pensamiento. El tercer pensamiento es el siguiente: el establecimiento del reino de Dios, dice la Biblia, traerá paz y salvación para todas las naciones. Fíjense bien, no nada más dice Ucrania, no nada más dice Corea del Sur o Corea del Norte, no nada más dice China, no nada más dice Afganistán, dice todas las naciones. ¿Por qué? Porque por todas las naciones murió Jesucristo, por todas las naciones vino el Mesías, no nada más por Israel, vino por cada uno de nosotros. Vean lo que dice versículos 9 y 10 y ya estamos terminando. En todo mi santo monte no habrá nada que destruya o haga daño. Ven el control del Mesías. Nada va a destruir ya más y nada va a hacer más daño. Porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Es como un absurdo o algo que a mí me da un poco de risa el pensamiento de Isaías, y no nada más de Isaías, de otros profetas. ¿Cuánta agua tiene el mar? Así como las aguas llenan el mar, así todo será lleno del conocimiento de Dios. La respuesta a cuánta agua tiene el mar es todo. El mar es todo agua. Es decir, todo lo llena el mar.
obviamente hay seres vivientes, hay seres que se mueven en diferentes profundidades, pero el mar es todo agua, todo agua. Y vean el pensamiento de Isaías, así como el mar es todo agua, así también la tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Que no habrá ningún rincón, ningún lugar aislado, ningún lugar lejano, ningún lugar inhóspito que no conozca de Dios. Pero cuando dice del conocimiento de Dios, está hablando de gente que sepa quién es Él. Ya la gente sabrá si se rinde a Él o si no se rinde a Él. Pero es lo que dice Filipenses 2. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Toda rodilla se doble. O sea, lo van a conocer. Toda rodilla. Lo amen o no lo amen, se van a doblar ante Él. Y toda lengua confiese. Toda lengua, está hablando de todo idioma. Que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Todos, todos. Pero sigue diciendo el profeta lo siguiente en el versículo 10. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte, será bandera de salvación. ¿Qué dice? ¿Para Ucrania? No, dice para el mundo entero. Para el mundo entero. Las naciones, no nada más Europa Oriental, no nada más Europa Occidental, no nada más América del Norte, no nada más Sudáfrica, todas las naciones se reunirán junto a Él. Y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Hermanos, esto nos debe de sacudir a cómo estamos viviendo ahorita. Nuestra vida debe de movernos a decir, Señor, venga tu reino. Y Señor, y si viene tu reino, y si tu reino viene, quiero estar lo mejor posible. Quiero estar lo mejor posible. Mi esposa dice, yo tengo una teoría. Y es una teoría porque todavía no se puede comprobar. Pero mi esposa siempre me ha dicho, el día que todos los cristianos, que todos los del pueblo de Dios estemos en nuestro punto más alto, imagínense, el día que todos estemos súper bien, tomados de la mano del Señor, ese día el Señor viene. Digo, ay, Irene, mejor no. Yo cada vez, en lugar de ver cristianos para arriba, veo cristianos para abajo. Mejor que el Señor venga cuando Él quiera. Que Él venga lo más pronto posible. Pero eso me debe de llevar a cómo estoy yo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo lo estoy esperando? ¿Cómo lo estoy representando? ¿Cómo estoy hablando de Él? Esto me lleva a la conclusión de este mensaje que les comparto con todo cariño. Su pronta venida es segura. El Señor va a establecer pronto su reino. Lo va a establecer. Con tu ayuda o sin mi ayuda. O sea, Él lo va a establecer. Las iglesias portándose bien o siendo indiferentes, Dios va a establecer su reino. Los cristianos amándole o siendo en dos mundos, de todas maneras su reino va a estar establecido. Y las naciones que creen tener el poder y el control, se van a dar cuenta que el que está sentado en el trono es el Mesías, el heredero del trono. Él espera que nosotros prediquemos más que nunca, hablemos más que nunca, vivamos y confiemos en sus promesas. ¿Qué vas a hacer tú? A veces pienso que no predicamos porque tenemos que respaldar con nuestra vida lo que predicamos. Porque la gente va a decir, oye, pues me hablas muy bonito, pero hay muchas cosas de tu vida que tienes que corregir.
No esperemos a vivir una vida perfecta para empezar a predicar. No esperemos a ser súper intachables para poder hablar de este Mesías Rey que viene pronto y que va a cambiar todas las cosas. Desde ahora podemos hacerlo. Yo les aseguro, amigos, familia, yo les aseguro que si empezamos a hablar más y más de Él, nuestras vidas van a ser más y más cambiadas a como Él quiere. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, las noticias nos alarman. Las noticias nos entristecen. Ver videos de un lado y de otro muchas veces nos llenan de lágrimas nuestros ojos. Pero Señor, en medio de todas estas noticias, confiamos que solamente el Mesías Rey, solamente Jesucristo va a poner orden en este mundo. Porque es un Mesías sobrenatural, porque el Espíritu de Dios está sobre de Él. Porque Él se deleita en obedecerte. Y porque es un Mesías que cuando venga va a restaurar, cambiar todas las cosas. Lo más salvaje lo va a hacer manso. Y va a hacer que lo más salvaje, siendo mansos, siendo pacíficos, siendo cariñosos y amorosos, convivan con los más frágiles. Gracias, Señor, porque tú vas a restaurar el pecado, lo que el pecado dañó. Pero también, Señor, tú vas a hacer que todas las naciones volteemos a ti y te reconozcamos como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo a alcanzar al mundo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Padre.